volvemos a clases presenciales en algún determinado minuto, yo creo que a ustedes les va a ir súper, porque se nota que son un curso inteligente. Y se los digo por experiencia, porque a veces me toca que con otros, de otros colegios, obviamente, o en general a los chicos les cuesta expresarse de manera escrita, tienen como hartas dificultades, entonces hay que trabajar mucho eso. Es decir, ustedes tienen una buena base con el profe de lenguaje o del colegio que venga. Ya, ahí estaríamos grabando, vamos a hacer la presentación de la clase. Hoy día estamos en la clase de tercero medio, de filosofía plan común. No le puse el número a la clase, pero si no me equivoco, es la clase número 20. Y el objetivo de la clase de hoy es que usted logre analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando supuestos, conceptos y métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. El indicador de logro, establecer preguntas que formulen cuestionamientos sobre la realidad desde su propia experiencia. Ya. Hoy día vamos a analizar una temática que está dentro de la unidad 2, que tiene que ver con la realidad. Nosotros, ¿no es cierto?, ya hemos visto varios conceptos o varias temáticas filosóficas que hablan un poquito sobre la problemática y cómo el hombre se cuestiona, en cierta medida, el estar presente en el mundo. Vimos, ¿no es cierto?, el sentido de la existencia, partimos un poquito con eso, desglosando diferentes como autores que hablaban un poco al respecto. Vimos también, ¿no es cierto?, lo que era la libertad y lo difícil que es definir la libertad, y a grandes rasgos entendimos, ¿no es cierto?, que la libertad, con toda la dificultad que conlleva, se puede entender o se hace como una distinción entre una libertad que es política y una libertad que es interior. La libertad política es la libertad social, las cosas que se me están permitiendo, ¿no es cierto?, realizar en una sociedad estipulada con leyes y ordenada de determinada manera. Y la libertad interior era esa libertad que yo mismo me doy o me quito de acuerdo a ciertas cosas, ¿no es cierto?, que me permito o no me permito hacer. Hoy día, ¿no es cierto?, vamos a ver otra problemática del ser humano, que es la realidad. Parece así como bien abstracto, y efectivamente lo es. Cuando uno habla de realidad es como bien metafísico el concepto en el sentido que puede escapar un poco a la experiencia que uno tenga de este mundo. Para eso, la actividad que estaba presentada, ¿no es cierto?, como introducción, hacía una pequeña reflexión, que la vamos a leer ahora, y estipulaba ciertas preguntas que eran para responder. Vamos a leer lo que aparecía en el cuadrito amarillo. Dice, la realidad. Cuando alguien nos pregunta acerca de la realidad, solemos pensar en el mundo que nos rodea y en lo que conocemos y hemos aprendido sobre él. Sin embargo, estamos conscientes también de que nuestros sentidos nos engañan a menudo y que a veces no todo es como parece. Esto que sabemos por experiencia se hizo patente en el siglo XVI cuando Galileo Galilei logró comprobar que Copérnico tenía razón y que, contrario a lo que percibíamos, no era el Sol el que giraba en torno a la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Imagina el cambio que significó eso para la sociedad en general y para la filosofía en particular. ¿Qué pregunta te harías si supieras que la realidad es totalmente distinta a lo que creías? Y ahí yo les presento, ¿no es cierto?, una pintura, no sé si se logra ver a cabalidad, pero es una pintura de estas que se hacen en perspectivas que se hacen en el piso. No sé si las han visto alguna vez, incluso las he yo observado cuando podía salir. En la Plaza de Armas, por ejemplo, hay artistas que se dedican a trabajar como esto de las perspectivas y hacen que parezca, ¿no es cierto?, desde diferente enfoque, una cosa como algo muy real, ¿no es cierto?, con una profundidad que en el fondo no la tiene. Es como un engaño visual. Entonces, frente a eso aparecen unas preguntas ahí que están dadas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber qué es lo real y lo irreal? ¿Son lo mismo la realidad y la existencia? ¿Por qué? ¿Cómo podemos distinguir qué es lo real y lo irreal en nuestras vidas? ¿Qué criterios permiten distinguir lo que existe de lo que no existe? Por ejemplo, las fotos en Instagram, ¿son reales? ¿Los sueños son reales? Esas son las preguntas introductorias que aparecen a esta unidad. ¿Quién de ustedes pudo resolver al menos una? Sin vergüenza. De las personas que recién me dijeron que habían revisado la guía.
Y la primera, ¿qué pusiste tú, Miguel? La primera decía, ¿cómo podemos saber qué es lo real y lo irreal? Parecen preguntas sencillas, pero en el fondo son bastante complejas. A ver, ya vamos a ver la respuesta de Miguel. Dame un segundo. Mm, me perdí el chat. Dice, lo real es aquello que es imposible de entender, es aquello que no puede ser simbolizado. Llamamos real a lo que creemos que verdaderamente existe, e irreal a aquello que consideramos que solo es fruto de nuestra imaginación, pero ambos son inventados por nuestro cerebro de nuestro pensamiento. Ya, ahí en Miguel le dio como hartos palos a varios conceptos que se trabajan en filosofía para distinguir un poquito lo que es lo real de lo irreal. Muy bien, Miguel, muy buena reflexión. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de real o irreal, o de qué es la realidad, cuando yo me hago esa pregunta, pasa como por diferentes campos de la filosofía. El primero podría ser el epistemológico. ¿Se acuerdan cuando vimos ese árbol de la filosofía y dijimos que tenían diferentes ramas de acuerdo al objeto que estudiaba la filosofía? La epistemología era, ¿no es cierto?, el estudio o la ciencia, ¿no es cierto?, del conocimiento. ¿Qué es lo que puedo yo llegar a saber? Entonces la realidad también puede caer en ese campo. Cuando yo hablo de que lo real puede ser la verdad y lo irreal puede ser la falsedad. En ese caso, ¿no es cierto?, sería también ahí un campo de conocimiento. La verdad podría ser lo que yo puedo experimentar y lo irreal podría ser, ¿no es cierto?, lo que está como fuera de mi imaginación. Ahora bien, la pregunta por lo real es una pregunta súper antigua y la filosofía ha tenido diferentes respuestas de acuerdo a diferentes periodos como históricos y diferentes posturas filosóficas. Nosotros vamos a ver como algunas, de manera muy escueta, muy cortita, en las cuales, ¿no es cierto?, se dan diferentes como señales. Sin embargo, esa distinción que hace Miguel es súper válida, porque parece que lo real fuera, ¿no es cierto?, lo que yo tengo evidencias que puedo comprobar, y lo irreal pareciese ser lo que es más bien una apariencia, lo que está como con un velo de engaño. Por eso la pregunta que estaba acá formulada también iba un poco direccionada hacia eso. La pregunta, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Las fotos de Instagram son reales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo de realidad? ¿Hay algo de falsedad en ellas? ¿Hay algo de imaginario? ¿Hay algo de ilusorio? ¿Hay algo de apariencia más que de realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Escucho comentarios o leo comentarios? Si ustedes no participan, les voy a preguntar directamente, ¿eh? Y ahí voy a saber quién está conectado o quién está durmiendo o quién está viendo televisión o se paró y fue a tomar desayuno. Y en el fondo la idea también es que expresen algo. Para mí me llega una retroalimentación de que se están entendiendo, aunque sea un poquito. Dice, yo creo que las fotos de Instagram muestran, me dice la Catalina Valdenegro, muestran solo lo que las personas quieren que vean. Ya, muy bien. En el fondo juega un poco mucho con la apariencia. La realidad es algo mucho más complejo, ¿no es cierto?, que una mera apariencia. Yo puedo juzgar, ¿no es cierto?, personas, actitudes, ciertas cosas por apariencias superficiales, pero no me dan cuenta de la realidad en totalidad. No sé si han visto como la foto de ese iceberg, en la cual, ¿no es cierto?, uno ve cuando va en un bote solamente la superficie o lo que sobresale del mar y que es una parte muy pequeña, pero el iceberg, ¿no es cierto?, hacia abajo es muy profundo. Así podríamos ejemplificar un poquito la realidad. La realidad es un compuesto mucho más complejo de lo que uno se imagina y que no necesariamente es netamente lo que nos dan los sentidos. Ya habían filósofos antiguos, ¿no es cierto?, que habían señalado que la experiencia que se basa en los sentidos no necesariamente es la realidad a cabalidad porque los sentidos no se engañan. Así como ese cuadro engaña los sentidos
O por ejemplo, cuando dice Descartes, yo introduzco una ramita en un agua corriente o en un río, la ramita que puede ser recta se ve deformada. O cuando yo voy manejando en una carretera, ¿no es cierto?, en un horizonte lejano, tiendo a ver como que se ve agua en la carretera aun cuando esté seca. Son como en cierta medida engaños de los sentidos que no nos permiten decir que eso es lo verdadero o lo real. Por ende, los sentidos muchas veces se tienden a como dejar de lado cuando uno quiere constituir qué es la realidad o qué es lo verdadero. Ahora, criterios pueden existir muchos, pero la idea es que ustedes vayan desglosando cada uno de ellos y que ustedes vayan colocando, por ejemplo, las respuestas que ustedes intuyen que pueden estar relacionadas con lo que me están diciendo. La intuición que tienen algunos es bastante fiable, es bastante buena, como por las respuestas que he leído. Por ejemplo, los sueños son reales. Hay gente que dice que los sueños son premonitorios, otra gente dice que los sueños son meramente ficciones. Los sueños la mayoría de las veces son un producto de nuestra imaginación y se aleja de la realidad, me dice Christian Clapp. Muy bien, Christian. Pero sabe que la construcción de los sueños es bastante compleja y muchas veces, a pesar de que es una construcción imaginaria, ¿no es cierto?, del imaginario que puede tener el aspecto, el constructo mental, obedecen, ¿no es cierto?, inconscientemente a patrones o a preocupaciones reales. Son como formas de manifestación. No siempre, me dice la Fernanda, a ver, me dice, no siempre, ya que son cosas que podemos creer como posibles y cosas que pensamos o experiencias que vivimos. Muy bien, efectivamente. Hay gente, por ejemplo, que cree que efectivamente pueden dar luces y esa gente cree ciegamente en eso y va constituyendo una forma de entender la vida también y construye su propia realidad. También la realidad es algo como, entre comillas, subjetivo que yo puedo eh, tener. Y los sueños dependen de lo que pensamos y nuestras preocupaciones. Exacto. Freud, por ejemplo, un psiquiatra alemán, ya hizo un texto hace muchos años atrás que se llamaba La interpretación de los sueños, en los cuales él concluía que efectivamente los sueños y ciertas manifestaciones, ¿no es cierto?, que tiene el ser humano, son manifestaciones inconscientes que aparecen o repercuten de manera simbólica en los sueños o en actitudes de las personas, pero que están relacionadas con cosas o procesos que ha vivido la persona que pueden tener una carga de angustia o una carga de trauma que de una u otra manera aparece. Entonces los sueños pueden ser como simbólicos de acuerdo a ciertos aspectos de cada persona. Ahora, eso no quiere decir que haya una interpretación general o que cada símbolo sea común para todos. Como por ejemplo hay gente que dice, no, el agua representa tal cosa. No, Freud decía que eso dependía netamente de la experiencia de la persona. Ahora quiero tocar un poquito más y los voy a dejar con una duda antes de terminar. La realidad puede ser netamente un constructo social o como yo lo percibo subjetivamente o personalmente, para que me entiendan. Les voy a poner un ejemplo problemático. Tome el caso de una persona o de una mujer transexual. ¿Puedo decir que es una mujer real? ¿Qué me dirían ustedes? Tomando un tema que es muy actual. Porque eso es una percepción, ¿no es cierto?, muy personal de cómo me autopercibo yo. Yo tengo un cuerpo, ¿no es cierto? Pero ese cuerpo, al parecer, no necesariamente estipula lo que la realidad de mí ser o de cómo yo me estoy percibiendo. Yo puedo ser un hombre, pero me percibo como mujer. ¿Eso es una realidad? ¿Qué me dirían ustedes? Sí, no, sin miedo. Acá nadie va a juzgar. Acá en la clase podemos ser todos tolerantes y la tolerancia tiene que ver con aguantar posturas disímiles. No vamos a juzgar a nadie como una persona superior o inferior porque tengo una opinión distinta. Todos podemos tener opiniones disímiles. Alguien me podría decir, no, sabe que yo considero que no es real porque para mí la realidad
es lo que puedo observar, lo que me dice la ciencia, etcétera. Otro me podría decir, sí, sabe que yo creo que sí, porque en el fondo es una persona que se autopercibe y la realidad puede ser como yo me siento. Por darles dos argumentos completamente diferentes, ¿no es cierto?, de cómo se puede enfocar la realidad. Si se dan cuenta, es un problema bien complejo, bien difícil como de zanjar. Y al igual que la libertad puede tener más de una respuesta. Es problemático. En general, la filosofía, ¿qué es lo que hace? Es problematizar. No nos quedamos con una respuesta fija, porque si fuese así, sería todo dogmático y todos veríamos las cosas de la misma manera o del mismo color. Pero no es así. Las personas siempre tienen posturas disímiles. Y cuando se nos quiere imponer una sola forma de ver las cosas, eso puede ser una forma un tanto totalitaria. Depende de la percepción que tenga la persona. Alguien me había respondido acá, ¿eh? Ah, mm, La Fernanda Fariña dice, depende de la percepción que tenga la persona que lo vive y de aquel que lo ve desde fuera. Cada uno lo puede ver desde diferentes puntos de vista. No creo que exista solo una forma de verlo. Exacto, ¿no es cierto? Y el respeto no pasa un poco o no está dado por la idea que yo pueda tener. El respeto está dado por cómo yo voy a tratar a esa persona más que nada. La moral o la forma en que yo concibo las cosas. Una cosa es concebir las cosas en pensamiento y otra cosa es realizarlas en la acción. Yo puedo tratar a esa persona con respeto, ¿no es cierto? Y eso no quita que yo tenga una forma de concebir la realidad diferente a como la concibe ella. Muy bien. Ya chicos, les voy a dejar este tiempo para que respondan las preguntas y la próxima clase vamos a profundizar en ya teoría filosófica respecto a la realidad. Hoy día fue una introducción con diferentes problemas para que ustedes más o menos se hagan una idea. Y la próxima clase vamos a ver un poquito más profundo con un autor muy antiguo, vamos a partir, que se llama Platón. Ya chicos, vamos a dejar de grabar, se cuidan mucho y espero que estén muy bien.